Padre en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí, Señor, reunidos para poder considerar este nuevo capítulo, Señor, de nuestra confesión. Te damos gracias, Señor, porque pues tú nos bendices a través de estas doctrinas, Señor, que están contenidas en las Escrituras y que hermanos del pasado las han puesto de tal manera que podemos entenderlas de una manera más fácil. Pero Señor, reconocemos que todo esto no es posible sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso pedimos, Señor, que ayudes al que habla y a los que escuchan, Señor, con el fin de que todos seamos bendecidos por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender, a recibirlo con humildad, Señor, y estar dispuestos también a obedecer, Señor, lo que tú hoy nos quieras ordenar. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el capítulo que hoy nos corresponde iniciar es el capítulo 20, párrafo 1 de nuestra confesión. Si tienen sus confesiones, hermanos, vamos a leer este primer párrafo del capítulo 20, que se titula Del Evangelio y del alcance de su gracia. Si lo tienen ahí, hermanos, vamos a leer, dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa, el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Así, hermanos, iniciamos un nuevo estudio de la confesión, un nuevo capítulo. Y con nuevo, no solamente porque entramos a un nuevo tema, sino porque este capítulo es nuevo con relación a la confesión de Westminster. Es decir, en la confesión de Westminster no aparece este tema del capítulo 20. Nuestros hermanos bautistas particulares decidieron agregarlo, pero no fueron ellos los que lo agregaron por primera vez, sino que más bien imitando a los hermanos congregacionalistas que se apegan a la declaración de Savoy. Los hermanos congregacionalistas fueron los primeros que agregaron este párrafo, por eso decimos un nuevo párrafo. Pero como veremos, realmente no es nuevo. Veremos por qué, hermanos. La razón que daban los hermanos puritanos congregacionalistas de agregar este nuevo párrafo a su declaración era porque ellos decían que no era bueno omitir un título como este en una confesión de fe, ¿no? Un tema que habla acerca del Evangelio. Pero además de esto, ellos daban otra razón, que resumía muy bien la enseñanza contenida de forma dispersa en la confesión de Westminster. Y es por esto que decimos que realmente no es un tema nuevo, porque ya estaba contenido de forma dispersa en Westminster y los hermanos de la Declaración de Savoy lo juntaron y lo pusieron en este capítulo. Pero, hermanos, estas no fueron las únicas dos razones. Hay una razón que parece ser la que tiene más peso, y esta menciona el hermano Waldron, y tiene que ver, hermanos, con el contenido de este capítulo. Tiene que ver con el tiempo histórico en el que fue redactada esta declaración. Es decir, durante ese tiempo, hermanos, se estaba gestando o estaba naciendo, por así decirlo, una doctrina, una herejía, que podemos decir anticristiana, que es denominada el deísmo, con D de dedo, el deísmo.
Este deísmo, ¿qué es, hermanos? Es una doctrina que afirma la existencia de Dios, creador del universo, pero hace mucho énfasis en lo racional. Es decir, que podemos conocer a Dios casi casi con la pura razón. Es decir, ellos enfatizan en la revelación general o la revelación natural de Dios y niegan la revelación especial o la revelación sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto de la revelación general y la revelación especial? La revelación general, hermanos, se refiere a que Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Podemos decir que esta revelación es por naturaleza. Lo que nosotros, por ejemplo, encontramos en Romanos, ¿no? Cuando dice que lo que Dios se conoce les es manifiesto, ¿no? Porque Él se los dio a conocer a través de su eterno poder y deidad. Lo podemos conocer a través de las cosas que Él ha hecho, ¿no? Esa es la revelación general, la revelación natural. Pero la revelación especial se refiere a que Dios se ha dado a conocer de una forma sobrenatural. Es aquello que los profetas y apóstoles recibieron por el Espíritu Santo y que nosotros tenemos contenido de forma escrita en la Biblia. Esta es la revelación especial o la revelación sobrenatural que niega el deísmo. Así, hermanos, entre el periodo que terminó de redactarse la Confesión de Westminster y cuando se redactaba la Declaración de Savoy, empezaba a gestarse esta falsa doctrina y por eso los hermanos escriben este tema, este capítulo en respuesta a esa idea falsa del deísmo. Así, hermanos, en resumen, esta revelación general es suficiente para que el hombre sepa que Dios existe, pero no es suficiente para que el hombre sepa cómo ser salvo. Es decir, cuando yo veo la naturaleza, cuando yo razono por mí mismo o en las relaciones humanas, yo puedo conocer acerca de Dios, por ejemplo, su eterno poder, su deidad, su sabiduría, pero yo no puedo conocer cómo es que mis pecados pueden ser perdonados y cómo es que yo puedo llegar al cielo. No puedo conocer a Jesucristo a través de observar meramente la naturaleza o razonando yo mismo. Es necesario la revelación especial de Dios para poder conocer cómo el ser humano puede ser salvo. Y esto pues está para nosotros en las Escrituras. Así, hermanos, este tema que trata el capítulo 20 en respuesta al deísmo es la revelación especial del Evangelio. Así es como podemos titularlo, la revelación especial del Evangelio. Y Dios mediante estaremos viendo esto tanto hoy como en las siguientes semanas, en todos los párrafos que corresponden al capítulo 20, veremos acerca de esta revelación especial del Evangelio. Pero, hermanos, volviendo a nuestro primer párrafo, veremos aquí cómo Dios revela por primera vez el Evangelio. Este es, digamos, el tema particular de este primer párrafo. Cómo Dios revela por primera vez el Evangelio. Es decir, cuando Dios reveló por primera vez este plan glorioso de salvación. Para ello, queridos hermanos, nuevamente he dividido este estudio en 3 partes, este párrafo en 3 partes. La primera, que he titulado La ineficacia del pacto de obras. La segunda parte, la inauguración del pacto de gracia. Y la tercera parte, la eficacia del pacto de gracia. Nuevamente, primera parte, la ineficacia del pacto de obras, la inauguración del pacto de gracia y terminaremos con la eficacia del pacto de gracia. Comencemos, hermanos, con la ineficacia del pacto de obras. ¿Dónde vemos esto? Si me acompañan nuevamente a su confesión, hermanos, ahí al principio, la primera parte dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida. Hasta ahí podemos dejarlo. Aquí, hermanos, volvemos a situarnos en el jardín del Edén, en el principio, con aquella primer pareja.
Pero algo clave que menciona ahí nuestro párrafo es esto del pacto de obras. Si recuerdan, hermanos, ya lo habíamos visto anteriormente en los estudios de la confesión, por allá en el capítulo 7, que se titula del pacto de Dios. Ahí es donde se habló un poco acerca de este pacto de obras. Pero me gustaría citar, hermanos, la definición que da Westminster acerca de este pacto de obras, que me pareció muy buena, muy clara, para poder recordar qué es esto del pacto de obras que menciona nuestro párrafo. Fíjense lo que dice Westminster en el capítulo 7, párrafo 2, dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Dios, habiendo creado al hombre a su imagen, en conocimiento, justicia y santidad, entró en un pacto de vida con él, bajo la condición de obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Vemos aquí, hermanos, que en el principio Dios hizo ese pacto con Adán. Recordamos las condiciones, ¿no? Que él no debiera comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque vendría muerte. Se puede deducir que si él obedecía a Dios, iba a pasar ese periodo de prueba e iba a vivir para siempre. Sin embargo, sabemos que el hombre cayó, y entonces, al caer, se volvió ineficaz este pacto. Por eso, ahí nuestra confesión, en ese lenguaje que dice que habiéndose vuelto inútil para dar vida, ¿por qué es que se volvió inútil ese primer pacto que Dios hizo con el hombre? ¿Acaso, hermanos, había un problema en el pacto? ¿Había una falla en el pacto como para que ya no fuera útil para el hombre después de la caída? No, hermanos, el problema no estaba en el pacto, porque Dios dio ese pacto. El problema estaba en el pecado del hombre, que hizo ineficaz ese pacto, porque ese pacto lo que requería era un estado de inocencia, ¿no? Ese pacto requería una obediencia perfecta, como leímos, pero ya no era posible después de la caída. El hombre ya no estaba en un estado de inocencia, ya no podía obedecer perfectamente el pacto, ya había recibido además las maldiciones de este mismo pacto. Recordamos que se le dijo que iba a morir. Y entonces el hombre, el ser humano, Adán, y con él pues toda la humanidad, quedó, queridos hermanos, no solamente bajo el juicio de Dios, sino a expensas de la gracia de Dios. Era lo único que podía librar al ser humano y con él pues, a nosotros, ¿no? La gracia solamente de Dios. Ya no había otra opción más que eso. Y así, queridos hermanos, pasamos a nuestro segundo punto, donde veremos esta gracia de nuestro Dios. Recordemos que lo titulamos La inauguración del pacto de gracia. Sigue diciendo nuestro párrafo de la confesión, si me acompañan. Dice: agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. Aquí, hermanos, vemos la gracia de Dios que soluciona esta tragedia, este gran problema. Y lo hace nuevamente, hermanos, Dios a través de un pacto, del pacto que se denomina pacto de gracia. Ahora, aquí alguien puede decir: oye, pero si yo leo ahí las líneas, no está mencionando algún pacto de gracia, como si se menciona arriba el pacto de obras. Es verdad, hermanos, ahí no aparece explícitamente el pacto de gracia, pero realmente implícitamente está allí. ¿Cómo podemos saberlo? En el mismo lenguaje de nuestra confesión, en el capítulo 7, párrafo 2, si tienen su confesión, y pueden ir, hermanos, al capítulo 7 de nuestra confesión, párrafo 2,
ese capítulo que se titula del pacto de Dios, vean cómo aquí se describe el pacto de gracia y cómo utiliza los mismos elementos que acabamos de leer en esta parte de nuestro párrafo 1. Vean lo que dice el párrafo 2 del capítulo 7 de nuestra confesión. Dice: además, al haber colocado al hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Pueden ver, hermanos, que aquí se está refiriendo, aquí está hablando claramente del pacto de gracia, y ven cómo están los mismos elementos que leímos en nuestro párrafo 1. Así, hermanos, volviendo a nuestro párrafo 1 del capítulo 20, tenemos el momento en el que fue inaugurado, o más bien el momento en el que fue revelado por primera vez el Evangelio. Y esto es algo nuevo que vemos en el capítulo 7, que se nos mencionó acerca del pacto de gracia, y aquí en el capítulo 20 se nos vuelve a mencionar eso, pero si se fijan, añade algo nuevo para que podamos entender un poco más, y es el momento en el que el Evangelio es revelado, el momento en el que este pacto de gracia, por así decirlo, es puesto en marcha. Vean lo que dice, hermanos, Génesis 3:15. Este es el texto que nos da nuestra confesión como texto de apoyo. Si me acompañan a Génesis 3:15, para que veamos el momento en el que Dios revela por primera vez el Evangelio al ser humano después de la caída. Génesis 3:15, un texto bien conocido para nosotros, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí tenemos, hermanos, si ustedes ya lo conocen, lo que es conocido como el protoevangelio, ¿no? El primer evangelio, la primera vez que Dios da a conocer su evangelio, donde tenemos esta gracia, la gracia de la promesa del Mesías Salvador, y en el que en la historia pone en marcha este plan de la redención, pone en marcha este pacto de gracia que se va revelando cada vez más a lo largo de las Escrituras, hasta que en el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto. Ahí es donde ya vemos este pacto de gracia en su máxima expresión. Y donde vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir estas promesas, y donde vemos que se cumple la promesa de Génesis 3:15, en la que Él aplastaría la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Volviendo, hermanos, a nuestro párrafo, sigue diciendo nuestro párrafo 1, hablando de esta promesa de Cristo, dice que es como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. Aquí se nos describe, hermanos, los beneficios de este pacto, los beneficios de esta promesa, los beneficios del Evangelio. Vean cuáles son los que ahí describe. Estos beneficios son estas gracias necesarias para nuestra salvación. Dice que por medio de Cristo, hermanos, nosotros los elegidos, recibimos el llamamiento eficaz. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo obra en el corazón de los elegidos, entonces ellos oyen y vienen efectivamente a Cristo en ese llamamiento eficaz.
También vemos aquí en nuestro párrafo que por medio de Cristo recibimos la gracia de la fe, el regalo de la fe para que nosotros confiemos única y exclusivamente en la obra, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice ahí el párrafo que por medio de Cristo recibimos la gracia del arrepentimiento. Aquella gracia, aquel regalo, aquel don de Dios necesario para que nosotros estemos dispuestos a aborrecer el pecado, dispuestos a dolernos por el pecado, dispuestos a abandonar el pecado. Eso también es una gracia del Evangelio. Y así, hermanos, vamos a pasar a nuestro tercer y último punto, que recuerdan que titulamos La eficacia del pacto de gracia. Sigue diciendo nuestro párrafo, refiriéndose a la promesa, a esta promesa que encontramos en Génesis 3:15. Dice, en esta promesa el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Al principio de este estudio, hermanos, si recuerdan, dijimos que este párrafo trata de cómo Dios reveló por primera vez el Evangelio. Ya vimos, ¿no? Ahí en Génesis 3:15, Dios reveló por primera vez el Evangelio. Es importante aquí aclarar, hermanos, que no estamos diciendo que allí nació el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje eterno que nace en Dios. Fue revelado al hombre por primera vez, fue dado a conocer al hombre por primera vez allí, después de la caída, como leemos en Génesis 3:15, pero este Evangelio es desde antes de la fundación del mundo, es en Dios. Y así, hermanos, aquí nosotros vemos un pacto más, podemos mencionar un pacto más aquí en esta última parte. Y este es el pacto de redención. ¿Qué es este pacto de redención? ¿Y por qué decimos que aquí hay implícito este pacto? Al decir que este evangelio es antes de la fundación del mundo, es en Dios. Vean lo que dice el capítulo 7, párrafo 3 de nuestra confesión, si pueden volver allí, hermanos, quienes la tengan. Capítulo 7 de nuestra confesión, párrafo 3. Nos habla del pacto de gracia, pero después nos habla del pacto de redención y al final menciona otra vez el pacto de obras. Esto para que conectemos, hermanos, con todo lo que hemos mencionado. Vean cómo dice el párrafo 3. Dice, este pacto, aquí se refiere al pacto de gracia, este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Fíjense aquí, hermanos. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno. Ese es otro nombre que se le da al pacto de redención. Dice, tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto, del pacto de redención, es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad del Adán caído, han obtenido vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Hablando del pacto de obras. Podemos ver, hermanos, aquí estos tres pactos. Así, hermanos, podemos decir que el Evangelio es desde antes de la fundación del mundo, en este pacto de la redención, en este pacto intratrinitario, es decir, entre las personas de la Trinidad. Ahorita vamos a ver un poquito más detalle de esto. Pero este Evangelio, hermanos, ¿por qué es que es importante mencionar que este Evangelio es desde antes? Porque, hermanos, no es el Evangelio de la gracia de Dios el plan B de Dios, ¿no? Después de la caída, entonces
Parece ser como que, o alguien puede pensar, a Dios se le salió de las manos el asunto y entonces tiene que idear rápidamente un pacto de emergencia, un plan de emergencia para poder rescatar al hombre de esa condición. No es así, sino que Dios ya había planeado esto, Dios había ordenado todo esto, Dios ordenó la caída misma para llevar a cabo sus santos y sabios propósitos que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que este evangelio siempre fue el plan A de Dios. Volviendo al pacto de redención, hermanos, me gustaría darles esta definición para tenerlo un poco más claro. Dijimos que es este acuerdo intratrinitario entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el que fue hecho en la eternidad, pues, antes de la fundación del mundo, en el que Dios el Padre determinó darle a su Hijo un pueblo y un reino, y en el que Dios el Hijo coincidió en lograr este propósito por medio de su vida, muerte y resurrección. Y bueno, y el Espíritu Santo que fue quien, llevó a cabo esto al nacer el Hijo de Dios, al sostenerlo y también en la resurrección. Y seguimos leyendo la última parte ya, hermanos, de nuestro párrafo, que dice: y el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Alguien podría objetar, hermanos, que este primer evangelio, este protoevangelio, ¿cómo es posible que Adán y Eva pudieron creer en esta revelación, en esta, por así decirlo, poca luz con respecto a nosotros, que tenemos ya la revelación en las Escrituras? Alguien podría objetar, ¿cómo alguien que recibió solo esas palabras que leemos en Génesis 3:15, pues fue salvo? ¿Alguien puede ser salvo por esto? Nosotros respondemos que sí. Sí, porque así como a nosotros, al momento que escuchamos el Evangelio se nos demanda la fe, ¿no? Para abrazar esta promesa, también a ellos se les demandó esta fe para abrazar esta promesa, y por esa fe ellos fueron salvos. Ellos, queridos hermanos, sabían que la salvación era por gracia. ¿Cómo sabemos que ellos sabían que la salvación era por gracia? Porque justamente después de la caída, pensemos en esto, hermanos, justamente después de la caída, avergonzados delante de Dios, recibiendo los juicios de Dios por causa de la caída, inmediatamente después de esto viene esta santa promesa. Ellos tenían que pensar, esto es gracia. No merecemos más que el justo juicio de Dios, y sin embargo se nos da esta gracia, esta promesa. Pero además ellos sabían que la salvación era por la fe. Porque, hermanos, ¿cuál es la respuesta que nosotros como creyentes y que realmente todas las personas deben o debemos a las promesas de Dios? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos hacer cuando escuchamos una promesa de Dios? Nuestra respuesta debe ser creerla. Así ellos, cuando escucharon esa promesa, la creyeron, y esto es fe. Fueron salvos por creer la promesa. También ellos sabían que la salvación era mediante un redentor. ¿Por qué? Porque ahí mismo en la promesa dice que de la simiente de la mujer vendría el que aplastaría a la simiente de la serpiente, ¿no? Vendría uno que sería el redentor. Así podemos ver que ellos fueron salvos por creer en el mismo evangelio que nosotros hemos creído, solo que ellos en esas primeras etapas, ¿no? Primera revelación, ¿no? En ese protoevangelio. Y hermanos, esto es evidente si nosotros seguimos leyendo la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Es muy evidente que todos los creyentes a lo largo de la historia fueron salvos por creer en estas promesas del evangelio que se iba revelando progresivamente. Por ejemplo, el autor de Hebreos en el capítulo 11, queridos hermanos, recuerdan que él menciona a los héroes de la fe, ¿no? Que dice que ellos por la fe hicieron grandes cosas,
que se mantuvieron como viendo al invisible y que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aún, hermanos, justamente antes de que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio, cuando Él recién había nacido como hombre en esta tierra, ¿recuerdan lo que sucedió con Ana y con Simeón? Yo lo leo, hermanos, fíjense como dice en Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Dice, él tenía esa esperanza por la promesa. Igualmente en el versículo 38 dice, hablando de Ana, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Igual esperaba esa redención que se prometió en Génesis 3:15 y que progresivamente en las Escrituras vemos que se va revelando cada vez más. Así, hermanos, terminamos de esta manera el párrafo y pasemos finalmente a nuestras aplicaciones. ¿En qué nos ayuda, hermanos en Cristo, hermanos que han sido salvos? ¿Qué nos ayuda este párrafo para poder adorar esta mañana, para poder acercarnos al Señor con un corazón agradecido, con un corazón reverente, con un corazón gozoso? Vamos a ver 3 motivos, hermanos, por los cuales nosotros debemos adorar a Dios esta mañana. 3 motivos que nos da este párrafo. Primer motivo, hermanos, que Dios es condescendiente con nosotros al relacionarse con nosotros a través de pactos. En estos pactos nosotros vemos esa condescendencia de Dios para con la humanidad y particularmente para con nosotros, sus hijos, y que vemos de forma especial en el pacto de gracia. ¿No es así? Es la mayor muestra, hermanos, de la gracia y la condescendencia de Dios en el Evangelio, cuando Él mismo se hizo hombre y como hombre Él obedeció lo que nosotros teníamos que obedecer y murió la muerte que teníamos que morir, una muerte cruenta, una muerte de cruz. Y se levantó al tercer día de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros para que finalmente en el gran día final de la resurrección estemos con Él para siempre. Qué condescendencia de Dios, qué gracia, qué amor para con nosotros los pecadores. Segundo motivo, hermanos, Dios ha revelado el Evangelio. Y nosotros tenemos más luz que los antepasados. También es un motivo para dar gracias. Tenemos ahora la revelación escrita en nuestro idioma y varias traducciones que lo hacen todavía más fácil de entender. Gran motivo para agradecer a Dios. Tercer motivo, querido hermano, que nuestros nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En ese pacto de la redención nosotros podemos ver que aunque fue intratrinitario, nosotros no estábamos físicamente ahí, pero estábamos en Dios, en sus planes, ¿no? Y eso es suficiente para adorar a Dios. Y querido amigo que aún no estás en la fe, querido amigo que aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquí también este párrafo te muestra algunos motivos para venir a Él en arrepentimiento y fe, para entrar verdaderamente, ser parte de este pacto de gracia con Dios. Primer motivo, querido amigo, como vimos, porque tus obras son insuficientes. Son insuficientes para alcanzar el favor de Dios. No estás, amigo, ya más en un estado de inocencia, de tal manera que tus obras no tienen valor alguno para alcanzar el favor de Dios. No es posible. Por así decirlo, estás acorralado a la gracia de Dios nada más. Estás a expensas de la gracia de Dios, querido amigo. Pero además, otro motivo
es que todos los creyentes, desde el principio y a lo largo de la historia y hasta el final, hasta que Cristo venga, todos hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo y nada más. Un motivo más, querido amigo, para creer en Cristo es que este te es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. No hay alguna obra que tú puedas hacer, te es ofrecido gratis. Es un regalo para ti que puedes tomar el día de hoy. Y último motivo, porque hay muchas promesas en el Evangelio para los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. Y ya vimos, amigo, cuál debe ser la respuesta del ser humano ante una promesa de Dios. Su respuesta debe ser creerla. Y con esto terminamos, hermanos.